Empecemos con la guía de hoy. En Paideia tienen una carpeta donde dice dirigida 9 y en esa dirigida 9 tienen un PDF con lo que vamos a hacer hoy y además tienen dos bases de datos, una base de datos que se llama auto y una base de datos que se llama PD9 que vamos a utilizar casi al final de la clase. En la otra comisión no logramos realizar todos los ejercicios, entonces es de esperar que tampoco podamos acabar con ustedes. Así que voy a tratar de hacer los ejercicios que no hice con ellos, de modo de que puedan complementar los ejercicios con el video, ¿no?, de la otra comisión. Pero hay ejercicios que sí o sí tenemos que hacer porque son importantes. Así que, por ejemplo, el ejercicio 1 lo hice con ellos, pero también tengo que hacerlo con ustedes porque es básico. Entonces empecemos con ese. Ejercicio 1. Entonces el tema principal o el tema inicial es máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud es un método alternativo al MCO, quizás más eficiente, tiene ciertas ventajas, pero también tiene algunas limitaciones, por ejemplo, que es más intensivo computacionalmente. Como han visto, se necesita multiplicar funciones de probabilidad, sacarle logaritmo, ¿qué más? Se necesita luego derivar. A veces tenemos varios parámetros incógnitas, varios betas. Entonces, es más demandante computacionalmente. Entonces, hay computadoras o hay casos donde una computadora demora más en hacer una estimación por máxima verosimilitud que hacer una estimación por MCO. Aún así, es una forma más completa que el MCO porque nos permite incluir funciones de probabilidad complejas que en algunos casos por MCO no se podrían realizar, ¿no? Entonces empecemos con la pregunta 1, que dice lo siguiente. Si tenemos un vector X que está conformado por los valores que toma esa variable aleatoria X, es decir, tenemos una muestra de tamaño n y ese X toma n valores. Y se distribuye ese X según una distribución W, donde hay dos parámetros, m y θ, donde los valores de m son conocidos. Entonces, m es una constante, no nos interesa mucho, y sabemos que la función de probabilidad o de densidad tiene esta forma. Combinatoria de xi a la m, o en m, por θ elevado a la xi, por 1 a la menos θ elevado a la m menos xi, y esto para todo x mayor o igual a 0. En la parte A nos dice encuentra la función de verosimilitud y el logaritmo de la función verosimilitud. Entonces la función verosimilitud, que se denota como L, va a depender de todos los parámetros desconocidos que tengamos. En ese caso solamente desconocemos el valor de θ, entonces solamente está en función de θ. Y matemáticamente es la multiplicación de todas las funciones de densidad o de todos los valores, de todas las probabilidades, cuando x toma diferentes valores. Entonces, por ejemplo, cuando x toma el valor de x1, tendríamos esto, combinatoria de x1 a la en m por θ a la x1 por 1 menos θ a la m menos x1. Eso sería la probabilidad asociada al x1. Eso multiplicamos cuando multiplicamos por la probabilidad, pero de cuando x va al valor de 2, entonces sería combinatoria de x2 en m por θ a la x2 por 1 menos θ a la m menos x2. Y así multiplicamos para todos los valores de x
hasta el último valor, que sería combinatoria de xn en m por teta a la xn por 1 a la menos teta elevado a la m menos xn. Eso se puede reescribir de una forma más sencilla. Entonces, por ejemplo, multipliquemos todos los que son combinatorias. Esa combinatoria con esa combinatoria con esa combinatoria. Si multiplicamos todas las combinatorias, nos va a dar en realidad una constante. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el valor de x, ¿no? El valor de x en una muestra, bueno, x toma varios valores, ¿no? Entonces, combinatoria de, supongamos, 1 en m, que puede ser cualquier número, va a ser una constante. Entonces, la multiplicación de eso va a ser en realidad una constante. Luego, no, mejor hagámoslo de forma más precisa. Más estrictamente, podríamos poner esto. La multiplicatoria de toda esa expresión, ¿no? La multiplicatoria de toda esta expresión. Perdón, espérenme. Okay. La multiplicatoria de todos esas combinatorias. Luego, podemos agarrar a todos los tetas. Entonces, multiplicamos todos los tetas que están elevados a x1, x2, x3. Entonces, los exponentes se deben sumar, ¿no? Entonces, sumaríamos todos los exponentes, todos los xy. Luego, 1 menos teta está elevado a la m menos x1 por m más m menos x1. Entonces, sería una sumatoria también ahí, ¿no? Entonces, sería sumatoria de todo esto. Entonces, una forma resumida de escribirlo. Podemos seguir reescribiendo ahí. Resulta que m es una constante, así que esa m puede salir de esa expresión. Entonces sería algo así, ¿no? Sumatoria de m menos sumatoria de xy. Pero m es una constante que la vamos a sumar n veces, por tanto sería n por m menos sumatoria de xy. Entonces esa sería nuestra expresión de la función de verosimilitud. Si queremos hallarle el logaritmo, aplicamos el logaritmo acá. La función del logaritmo en este caso es linearizar nuestra expresión. Resulta que como hay un montón de exponentes, esos exponentes nos van a dificultar la matemática. Entonces una forma sencilla de olvidarnos de hacer todo ese procedimiento complejo es linearizar con el logaritmo. Entonces, sabemos por propiedades que el logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de logaritmos. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el logaritmo de una expresión elevado a un exponente es bajar exponente por el logaritmo de x. ¿Qué más sabemos? El logaritmo de un cociente es la diferencia entre los logaritmos. Esas son propiedades que seguro están recordando. Entonces aplicamos eso. Aplicamos primero logaritmo a esta multiplicación. Esa multiplicación sería, en el logaritmo sería logaritmo de cmx1 más logaritmo de cmx2, y así. Pero resulta que todo eso, que esto es una constante, esto es una constante, entonces es una sumatoria de constantes. Nos interesa eso, vamos a ponerle solamente constante.
es una constante. Luego esto, aplicamos el logaritmo ahí, tendríamos que baja el exponente y el logaritmo del teta. Luego en esta expresión baja el exponente y el logaritmo de 1 menos teta. Entonces, esa sería nuestra expresión del logaritmo de la función de máxima verosimilitud. En la parte B nos están diciendo que tenemos que calcular el estimador de máxima verosimilitud para el parámetro desconocido que es teta. El procedimiento para hacer eso es simplemente derivar la expresión que acabamos de hallar y derivarlo respecto a teta. Y eso igualamos a 0. Entonces, derivemos. Derivada de una constante, 0. Luego, derivada del logaritmo es la inversa, sería teta, más todo lo que acompaña a esa expresión por el logaritmo de esa expresión, que es la inversa, pero además tenemos que derivar lo que está dentro del logaritmo. Y eso sería menos 1, igual a 0. En toda esa expresión, la sumatoria de x es conocida, porque la muestra está conformada de x, n es una constante, m es una constante, teta es la única desconocida, así que despejamos teta. Entonces tendríamos lo siguiente, sumatoria de xy entre teta igual a n por m menos sumatoria de los x entre 1 menos teta. Pasamos a operar, sería 1 menos teta por la sumatoria, teta por n por m menos teta, sumatoria de xy. Acá podemos multiplicar estas expresiones se van. Y si despejamos teta, tendríamos que teta es igual a la sumatoria de los x entre n por m. Pero sabemos que sumatoria de los x entre n es el promedio, el x. Entonces sería x medio o promedio entre m, y eso le vamos a llamar el estimador de teta por máxima verosimilitud. Entonces, eso sería todo lo que nos pide en esa parte. Pasemos a la 2. En la 2 lo que me dice es lo siguiente. De forma similar, tenemos una función de distribución que tiene la siguiente forma, donde, bueno, x es la variable aleatoria y lambda es el parámetro que no conocemos. Y tiene la forma siguiente. Epsilon a la menos lambda por lambda a la x entre x factorial. Y nos piden encontrar la función de verosimilitud y el logaritmo de la función verosimilitud. Entonces, la función verosimilitud depende solamente del parámetro desconocido, que es lambda, y sería la multiplicación de todas las funciones de distribución cuando x toma valores en particular, ¿no? Entonces, supongamos que x toma el valor de 1. Sería alfa a la menos lambda, lambda x1 entre x1 factorial. Esto multiplicamos por la expresión cuando x toma el valor de x2, sería epsilon a la menos lambda por lambda a la x a la 2, x2, perdón, entre x2 factorial. Y así multiplicamos hasta llegar al último término, que sería epsilon a la menos lambda por lambda elevado a la x a la n entre x a la n factorial.
podemos reescribir eso de forma más sencilla. Resulta que tenemos un montón de epsilon acá. Lo que deberíamos hacer es sumar los exponentes. Como hay n observaciones, sería n veces lambda. Luego tenemos a lambda. Acá, lambda elevado al x1 por lambda elevado al x2 hasta lambda elevado al xn. Entonces sería lambda elevado a la sumatoria de todos esos x. Y en el denominador estamos multiplicando todos los x factoriales. Entonces sería la multiplicatoria de los x factoriales. Entonces esa sería nuestra función de verosimilitud. Le sacamos logaritmo y aplicamos el logaritmo. Ya sabemos las propiedades. Entonces primero agarramos el épsilon, baja el exponente, sería menos n por lambda logaritmo de épsilon, más, luego agarramos al lambda, bajamos el exponente, logaritmo de lambda. El logaritmo de una división es menos, ¿no? Menos el logaritmo de esa expresión. Esta parte de acá abajo, espérenme un momento, chicos. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, esa parte de abajo, como recordamos, es x1 factorial por x2 factorial por x3 factorial y así sucesivamente. Si le aplicamos logaritmo, sería de la siguiente forma, ¿no? Logaritmo de x1 factorial más logaritmo de x2 factorial y así. Entonces, esto se va a volver a una sumatoria de logaritmos de los factoriales. ¿Podemos simplificar algo ahí? Sí, resulta que logaritmo de epsilon es igual a 1, ¿no? Entonces tendríamos menos n por lambda más sumatoria de x logaritmo de lambda menos sumatoria de los logaritmos de los x factoriales. Entonces esa sería nuestro logaritmo de la función verosimilitud. En la parte B nos preguntan, encontrar el estimador de máxima verosimilitud del parámetro lambda, señale si el estimador es insesgado, si se sabe que para esta función el esperado de x es lambda. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, derivamos esa expresión que acabamos de hallar respecto al parámetro desconocido que es lambda e igualamos a 0. Entonces, derivamos eso, tendríamos menos n más sumatoria de x entre lambda y esta expresión es una constante que no depende de lambda, así que su derivada es 0. En esa nueva expresión podemos despejar lambda y nos queda que sería sumatoria de x de los x entre n. Y sabemos que eso es x promedio, ¿no? Entonces, ese sería nuestro estimador de máxima verosimilitud. Nos están diciendo que quieren saber si el estimador es insesgado. Sabemos que un estimador es insesgado si el esperado del estimador es igual al valor real de lambda, ¿no? Entonces, evaluemos. El esperado de lambda sombrerito sería simplemente así. Reemplazamos. El esperado no afecta a n porque es una constante. Y además puede entrar el esperado a la sumatoria. Por datos sabemos que el esperado de x es lambda. Entonces sería sumatoria de lambda entre n.
Es decir, vamos a sumar n veces lambda. Sería n veces lambda. Y eso es igual a lambda. Entonces el esperado del del lambda sombrerito es lambda. Entonces con eso aseguramos que el estimador de máxima verosimilitud sí es insesgado en este caso. Pasemos a la parte C, que dice lo siguiente. Define la matriz de información y la matriz de varianza asintótica. Entonces, la matriz de información es una matriz cuyo tamaño depende de cuántas incógnitas tengamos. En este caso, solamente tenemos una incógnita, que es lambda. Por tanto, nuestra matriz de información va a ser de tamaño 1 por 1. Si tendríamos dos parámetros desconocidos, sería 2 por 2. Entonces, en este caso va a ser solamente un valor. Por teoría sabemos que la matriz de información es menos el esperado de la segunda derivada de nuestro logaritmo de la función de verosimilitud respecto a lambda. Es decir, vamos a derivar 2 veces nuestra expresión del logaritmo respecto a lambda. Y ya habíamos derivado una vez el logaritmo y nos había dado esto. Entonces, esa expresión la volvemos a derivar respecto a lambda. Y nos va a dar que es sumatoria o menos sumatoria de los x entre lambda al cuadrado. El esperado no va a afectar a lambda porque es una constante, pero sí puede entrar a la sumatoria. Por dato, también sabemos que el esperado de x es lambda, entonces sería sumatoria de lambda entre lambda al cuadrado. Es decir, tenemos que sumar n veces lambda, entonces sería n por lambda entre lambda al cuadrado. Simplificamos, sería n entre lambda. Entonces, la matriz de información es n entre lambda. Además, sabemos que si nosotros invertimos esa matriz de información, vamos a conseguir la varianza asintótica de nuestro estimador de máxima verosimilitud. Esa expresión sería la varianza de nuestro estimador de máxima verosimilitud. ¿Hay preguntas, chicos? Okay. Entonces, la pregunta 3 no la vamos a hacer ahorita. Nos alcanza el tiempo. Podemos regresar ahí. Pasemos a la pregunta 4, que es sobre heterocedasticidad. Entonces, heterocedasticidad es un problema común en economía. Los errores no necesariamente se comportan como una normal y tampoco son constantes cuando cambian los x. Al inicio del curso habíamos asumido que los errores se comportaban como una normal y esa normal era siempre la misma, ¿no? Tenía siempre la misma distribución en cualquier momento, para cualquier x. Pero eso es un supuesto bastante irreal. En la vida real casi nunca se cumple. Entonces leamos la pregunta 4. Se definen los residuos del modelo transformado de la siguiente forma. Entonces nos dice que los errores, sabemos que los errores eran nuestro y observado menos nuestro y estimado, ¿no?
Pero sabemos que nuestro y estimado es simplemente la multiplicación de los x por los betas. Entonces, eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, nos dice, los errores es el y observado menos el y estimado, que se puede escribir de esa forma. En este caso vamos a utilizar los betas calculados por mínimos cuadrados generalizados, pero nos está diciendo que este no es el modelo usual, sino es un modelo transformado. Por eso le está poniendo asteriscos. Y luego nos va a decir por qué asteriscos. Nos resulta que le estamos poniendo asteriscos porque las expresiones están multiplicadas por un p. Entonces, esto sería algo así como que el y asterisco es igual a p por el y común que teníamos. El x asterisco es igual a un p multiplicado por el x que teníamos comúnmente. Entonces, esto sería igual al p por el y menos el x por el beta de mínimos cuadrados generalizados. ¿Y por qué estamos utilizando un modelo transformado? Resulta que cuando tenemos heteroscedasticidad, podemos corregir esta heteroscedasticidad con mínimos cuadrados generalizados. ¿Y qué hace mínimos cuadrados generalizados? Incluye en la estimación una matriz que la han nombrado de esa forma, ¿no? Esa matriz corrige la estimación. Entonces, esa matriz que nos ayudaba a corregir se había definido como, o la inversa de esa matriz, se había definido como la multiplicación de la matriz P transpuesta por P. ¿Qué es P y qué es P? Eso lo han visto en clase. Seguro han demostrado han demostrado la noción de qué es P. Por el momento no nos interesa eso, nos interesa la parte matemática. Entonces, en clase han visto que el beta de máxima de mínimos cuadrados generalizados tiene la siguiente forma, ¿no? Es x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta a la y. Eso, lo que he dicho hasta el momento, es simplemente MCO, pero con mínimos cuadrados generalizados, acá multiplicamos por esa matriz inversa, donde ya les dije que esa matriz inversa es la multiplicación de estos P. Entonces, en el caso, en clase han visto que esto es sencillo, ¿no? Simplemente se aplica eso y ya está. Pero resulta que también este resultado se puede obtener de otra forma. Vamos a poner, el resultado se puede obtener de otra forma. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo llegar a esta expresión, pero por otro camino. ¿Cómo? Utilizando esa multiplicación de errores con asterisco que está en su dirigida. En su dirigida dice, obtenga el vector de mínimos cuadrados generalizados minimizando la sumatoria de cuadrados de los residuos del modelo transformado. Y ahí les pone un E asterisco transpuesta por un E asterisco. Si minimizamos toda esa expresión, nos va a dar esta estimación del beta. Entonces probemos si sale o no sale. Entonces agarramos de vuelta estos errores. Sabemos que la sumatoria de cuadrados de los residuos es la multiplicación
de esa matriz de errores transpuesta por la matriz de errores. Entonces sería y asterisco menos x por beta, todo eso multiplicado, todo eso transpuesta y luego multiplicado por la misma expresión. Pero acá nos han dicho que esta expresión, que es la que está acá adentro, es equivalente a esto. Entonces podemos transformar eso. Entonces podemos poner que y menos todo esto por p transpuesta por toda esta expresión. Ojo que cuando este p transpuesta la puse así, ¿por qué? Porque recordemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, x por a transpuesta, la transpuesta se aplica de atrás para adelante, ¿no? Eso sería a transpuesta por x transpuesta. Por eso es que este p transpuesta está al final y no está delante de la expresión. Entonces tenemos esta expresión, acá no debería ser asterisco. Este p transpuesta por p sabemos que es nuestra matriz de corrección. Hasta ahí todo genial. Entonces ahora, según el enunciado, deberíamos minimizar eso, ¿no? Minimicemos eso. Para minimizar esa expresión, lo que deberíamos hacer es derivar respecto al parámetro que no conocemos e igualarlo a 0, ¿no? Entonces, este es nuestro propósito. Para ello, vamos a agarrar esta expresión y la vamos a simplificar. Ahí parece un poco complicado. Derivar eso parece un poco complicado. Así que podemos, no sé, podemos multiplicar, ¿no? Podemos multiplicar toda la expresión y tener expresiones separadas. Entonces, esta era transpuesta, por si acaso. Entonces, tendríamos algo así. Sería, multiplicamos eso por, tenemos y transpuesta por esta expresión, por y menos y transpuesta, toda esta expresión, por el beta de MSG, menos el beta de MSG, por X transpuesta, por la matriz de corrección, por Y, más beta transpuesta, por X transpuesta. Entonces, lo que he hecho ahí es multiplicar toda la expresión de modo que todo esté como de forma lineal, ¿no? Podemos ahí simplificar algunas cosas. Acá quedaría esto. Hemos visto por propiedad que podemos sumar estas expresiones, entonces tendríamos así. Eso lo vimos cuando hacíamos mínimos cuadrados ordinarios. Entonces nos queda eso. Y eso ya es más fácil de llevar. Al inicio o las primeras clases, ustedes hicieron un repaso de cómo se derivan eh, matrices. Entonces, hagamos eso. Acá tendríamos menos 2
X, bueno, en esa primera expresión no hay nada de beta, así que sería 0. En esa segunda expresión, la derivada sería menos 2x transpuesta por esta matriz más, perdón, acá falta el y. Acá falta el y. Por y. Luego quedaría 2. Luego ahí tenemos betas a ambos lados. Perdón, beta solamente en una de las expresiones, así que podemos despejar beta. Entonces, ese beta de mínimos cuadrados generalizado sería x, todo esto así. Entonces, esta expresión que habíamos aprendido en clase también se puede derivar, se puede hallar utilizando la minimización de la sumatoria de cuadrados lorgesivos. Entonces, este ejercicio era simplemente para eso, para darles una forma alternativa de cómo se halla ese beta de mínimos cuadrados generalizados. Recuerden que mínimos cuadrados generalizados es una de las formas en las cuales se puede solucionar la heteroscedasticidad. Si nosotros estimamos un modelo donde los datos presentan los errores con el problema de heteroscedasticidad, nos va a generar que nuestros estimadores sí van a ser sesgados, pero sí van a ser insesgados, pero van a ser inconsistentes. Entonces, con esto se soluciona eso. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Diego, una consulta. Esa matriz a la inversa que colocas es como vimos en clases la matriz V. No sé cómo pusieron matriz V. A ver, espérame. Es que en clases esa matriz, bueno, todo ese producto es la inversa. O sea, sería X transpuesta por esa matriz inversa por X, todo eso a la inversa. Por eso es que te he preguntado. Ya, menos inversa. Sí. Sí, me olvidé poner el inverso. Ya, otra pregunta, ¿por qué era que toma transpuesta? O sea, si vamos a la primera ecuación, tienes suma de cuadrados de los residuos. No, me refiero a en esa misma página. ¿Por qué se está elevado a la transpuesta? Eh, Es que ahí no te seguí. Sorry. dime. No, es que ahí no te seguí, o sea, cuando le colocaste la transpuesta. ¿En qué línea? En la primera línea de lo que estás mostrando, Acá. tienes que... Sí, eso de ahí. A ver, regresemos. Esta primera línea es la misma línea de acá. Entonces resulta que esto viene de acá, ¿no? Esto sería y asterisco menos beta transpuesta. Pero sabemos que la parte que está dentro de paréntesis es P por X menos, perdón, Y menos X beta. Todo eso sería transpuesta, ¿no? Entonces, por propiedad, sabemos que la transpuesta de una multiplicación transpone lo que está adentro, pero de atrás para adelante. Entonces sería X transpuesta por A transpuesta. Entonces, en este caso sería todo esto transpuesta por P transpuesta. Entonces, eso es exactamente lo que puse acá. Acá sería transpuesto. No sé por qué me digo que los transpuestos. Ya, acá, así sería. Gracias. Entonces, ese es lo que copio. Entonces, seguimos con las 5.
En la 5 me dice, considere el modelo lineal sin constante que tiene la siguiente forma. Y depende de beta y de los x y de un error. El esperado del error al cuadrado es igual a esta varianza. Y el esperado del error es igual a 0. Nos piden que calculemos la varianza del estimador MCO del beta. Entonces, hagamos lo de siempre, ¿no? Minimicemos la suma de cuadrados de los residuos. En MCO simplemente era minimizar la suma de cuadrados de los residuos. La suma de los cuadrados de los residuos, si recuerdan, era simplemente la diferencia entre los valores, era la multiplicación de los errores, ¿no? Así. Eso también se podría escribir como lo que habíamos observado menos lo que habíamos estimado, que era así. Pero ese valor estimado también se puede escribir como el beta ya estimado por los valores de x. Entonces, esto sería el error, ¿no? Entonces, el error al cuadrado, sumamos todos los errores, y eso sería la sumatoria del cuadrado de los errores. Entonces, minimizamos eso. Para minimizar, derivamos la sumatoria de los cuadrados de los errores respecto al beta, y eso debe igualar a 0. A ver, entonces, lo primero que hacemos ahí es que el exponente debería bajar. Entonces, tendríamos que 2 baja, luego sumatoria, toda la expresión que teníamos inicialmente, por lo que está dentro de los paréntesis, por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis. La derivada de esto, como no depende de x, es 0, y la derivada de todo esto sería xy. Pero sería por menos xy, igual a 0. En esa expresión nos queda solamente despejar. Despejamos beta, y beta sería la sumatoria de los x multiplicados por los y entre la sumatoria de los x elevados al cuadrado. Esa sería nuestra estimación por MCO, que ya lo hemos visto antes del parcial, ¿no? Antes del parcial ya habíamos hallado eso. ¿Qué más nos piden? Bueno, nos piden la varianza, ¿no? La varianza del estimador. Esto es simplemente el beta. Ahora vayamos por la varianza. Hagamos estos pasos, recordemos un poco cómo habíamos hecho esto antes, ¿no? Cuando queríamos evaluar si nuestro estimador era sesgado o insesgado, lo que hacíamos era simplemente agarrar esto y en lugar de poner xy, lo reemplazábamos por la función original, ¿no? Que era beta por xy más u. Cuando hacíamos la multiplicación salía lo siguiente. Sumatoria de beta por x1 al cuadrado más sumatoria de ui por x. xy por ui entre sumatoria de xy al cuadrado. Simplificando eso nos queda que beta más sumatoria del xy por ui entre sumatoria de los xy al cuadrado. Entonces esa era la expresión del MCO que teníamos usualmente, ¿no? Si queríamos que sea, o si queríamos comprobar si era insesgado, aplicábamos el esperado. Y resultaba que el esperado de este valor, de este error, u, era 0, ¿no? Entonces nos quedaba que beta de MCO era igual a beta poblacional o el beta real. Entonces dejemos eso ahí un rato, vayamos a la varianza.
queremos saber la varianza del beta de MCO. La expresión de la varianza, por ejemplo, la varianza X, es igual a el esperado de X menos el esperado de X, todo eso al cuadrado. Entonces lo mismo aplicaría acá, ¿no? Esperado del beta menos el esperado del beta, todo eso al cuadrado, y esa sería mi varianza. ¿Qué más puedo hacer ahí? A ver, yo conozco cuáles son, yo ya conozco la expresión de mi beta, ya conozco que mi beta tiene esta forma, mi beta estimado, así que simplemente reemplazo, ¿no? Entonces tendría que mi beta es este, mi beta estimado es este, x más sumatoria de xy por uy menos el esperado del beta. Si yo aplico acá esperado del beta, me va a salir que es beta, ¿no? Porque acá el esperado de este error es 0. Entonces acá menos beta. Entonces solamente me quedaría esperado de esa expresión. Resulta que la sumatoria del xy al cuadrado es una constante, porque yo conozco todos los x, todos los valores que toma x en mi muestra, los elevo al cuadrado, los sumo y es una constante. Entonces, esa expresión puede salir, porque no le afecta el esperado. Entonces me queda eso. Ah, perdón, acá nos falta todavía esto. Todo esto es al cuadrado. Ya, así queda. Veamos qué más podemos hacer. Por supuestos, bueno, por el supuesto que teníamos inicialmente, resulta que los x y los u's deberían no estar relacionados, ¿no? Deberían ser independientes uno del otro. Eso garantiza que no exista, eso garantiza esta parte, de amigos. Ok. Cuando decimos que el esperado del x, el esperado del error es igual a 0, estamos asumiendo, o es lo mismo decir, que el esperado del error condicionado al x es igual a 0. Entonces, no importa cuál sea el x, el esperado del error siempre va a ser 0. Eso se traduce en que x y u no tienen ninguna relación. Entonces, por tanto, cuando estamos multiplicando acá, son independientes y al ser independientes podemos reescribir esa expresión de la siguiente forma. Esperado de la sumatoria del x y al cuadrado. Bueno, podemos meter el esperado de una vez, ¿no? Por el esperado de u y al cuadrado. Eso solamente porque son independientes. Si no hubieran sido independientes, eso hubiera sido imposible de hacer.
Un supuesto que nos están dando desde el inicio es que el esperado de este u al cuadrado es esta expresión. O reemplacemos eso. Sería sumatoria de xy al cuadrado por todo esto. Y esa sería nuestra varianza de nuestro estimador beta por MCO. Entonces, con eso ya hemos llegado a la parte B. Ahora vayamos, perdón, esa es la parte A. Pasemos a la parte B. En la parte B nos dice, supongamos que todas las varianzas son conocidas. ¿Qué transformación haría al modelo para que sea uno de perturbaciones esféricas? Calcule la fórmula del estimador MSG de mínimos cuadrados generalizados en términos de esa varianza. Entonces, la transformación, cuando nos dicen que conocemos esas varianzas y queremos transformarlo a un modelo de perturbaciones esféricas, simplemente es lo siguiente. Agarramos nuestro modelo original y dividimos a todo entre lo que conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos esa varianza. Y como lo que nos está preocupando en heteroceidad son los errores, queremos ver si este error se comporta bien o se comporta mal. Entonces, veamos cuál es el esperado de ese error. Como conocemos a todas las varianzas, la varianza acá puede salir y el esperado queda así. Y sabemos que el esperado de U es 0, entonces todo eso sería 0. Luego vayamos a la varianza de ese error, pero ajustado por esos valores conocidos. Como conocemos esos sigmas, pueden salir a la varianza y salen de, perdón, esto es solamente en así, pero no son cuadrados, son solamente los valores iniciales. O sea que saldría al cuadrado por la varianza de los u's. Además, nosotros conocemos que la varianza de los errores, de los u's, es esto, lo mismo. Entonces quedaría 1. Entonces nos está diciendo que el esperado del error en este modelo transformado es 0 y la varianza de los errores en el modelo transformado es 1. Eso facilita las cosas y eso también nos va a ayudar a corregir cuando tengamos problemas de heterocedasticidad. Si nosotros volvemos a hacer la aplicación en la parte A, donde hacemos la sumatoria de cuadrados de los recibos y luego lo derivamos respecto a beta, hacemos esto de nuevo. Pero ahora con el modelo transformado acá es entre esto y acá es entre esta expresión. Si hacemos eso, al final nos va a salir un beta MCO, que ustedes lo pueden calcular con más tiempo en casa. Es probable que venga en la calificada algo así. Y la única diferencia va a ser que tanto en el denominador como en el numerador va a estar dividido por esa expresión.
Entonces, regresemos acá. En la parte A, resulta que nuestro modelo no tenía constante. No tenía constante, y si recordamos clases anteriores, cuando un modelo no tiene constante, lo que sucede es que esa constante se va al error, ¿no? Y cuando se va al error, genera algunos problemas de heteroscedasticidad. ¿Por qué? Porque la constante es la misma para toda la muestra. Entonces, va a suceder que el error va a estar compuesto por algo en común para toda la muestra. Y eso se nota cuando sacamos esta varianza. Esa varianza que hemos sacado en la parte A depende del X. Como ven ahí, tanto en el numerador como en el denominador está el X. Es decir, la varianza es distinta dependiendo en qué nivel del X estemos. Entonces, por ejemplo, supongamos que X son ingresos. Entonces, personas con ingresos altos va a resultar que su beta asociado puede tener una varianza chiquita. Personas con ingresos medios, quizás su varianza asociada a su beta va a tener varianzas muy, pero muy chiquitas, o quizás muy, muy grandes. Entonces, eso es un problema de heteroscedasticidad, cuando la varianza de los betas depende de qué valor de X estemos tomando. Entonces, una forma de solucionar es hacer esa transformación que se planteó en la parte B, una transformación utilizando el valor conocido de las varianzas. Entonces el modelo se transforma y resulta que cuando hacemos la aplicación, la varianza de este beta, cuando ustedes lo calculen, perdón, esta es la varianza de los... Ok, cuando calculen esa varianza, no nos va a alcanzar tiempo ahora, calculen esa varianza, ya no va a depender de X. Entonces, ahí hemos solucionado el problema de heteroscedasticidad. En la parte C nos están proponiendo otra forma de resolver el problema. Pero acá nos dice que la varianza de U, la varianza del error inicial, es la parte de la varianza que ya conocíamos, que es sigma al cuadrado, más una constante I, donde esa es conocida. ¿Por qué es un problema que nuestra varianza sigma esté multiplicada por un z? El problema es que ese z está acompañado de un I. Es decir, ese z cambia en cada una de las observaciones. Entonces, si en cada observación cambia ese z, en una observación puede ser 1, en otra 5, en otra 6, entonces la varianza del error en cada uno de las observaciones va a depender de en qué observación estemos. Entonces, no va a ser constante la varianza. Entonces, eso también es un problema de heteroscedasticidad. Entonces, una forma de corregir eso es haciendo también una transformación. Pero en este caso, la transformación sería utilizando la parte de la varianza que conocemos. Nos dice que conocemos z y, entonces vamos a dividir a toda nuestra expresión entre z y. Igual lo que nos interesa es ver si los errores se están comportando bien. Entonces aplicamos el esperado de este nuevo error. Resulta que z es conocido, sale. Y sabemos que el esperado del error por dato es 0, entonces eso sería 0.
hallamos la varianza de ese nuevo error. Z, como es conocido, puede salir, pero al cuadrado, eso ya lo sabemos, y la varianza del U. Y acá tenemos cuál es la varianza del U, ¿no? La varianza del U es sigma al cuadrado por ZI al cuadrado entre ZI al cuadrado, que sería sigma al cuadrado. Y ese sigma al cuadrado es una constante, no está acompañado de un I. Es decir, es el mismo sigma para todas las observaciones. Entonces, con eso hemos solucionado de que nuestra varianza de los errores ahora sea la misma para toda la observación y no dependa, no sea distinta en cada una de ellas. Podemos hacer lo mismo, hallar el beta MCO para ese modelo transformado. La diferencia sería que acá tendríamos entre ZI, derivamos respecto a beta y nos va a salir nuestro beta de MCO de ese modelo transformado, que va a ser muy parecido a lo que ya habíamos hallado, solamente que en este caso, ustedes lo pueden hacer, va a estar dividido entre ZI al cuadrado. Al igual que en el caso anterior, pueden hallar la varianza de ese beta y les va a salir que ese beta ya no va a depender de los X. Va a ser un beta, ya exacto. Entonces, esas son dos formas de solucionar el problema de heteroscedasticidad. Y bueno, podemos pasar a las 6. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? Ok, entonces, el ejercicio 6 ya lo hice en la otra comisión, así que pueden verlo ahí. Pero en el ejercicio 2, no, en el ejercicio 3 hay un error de tipeo. Así que el error de tipeo es el siguiente. Bueno, la expresión correcta debería ser ahí esta. Alfa beta, x beta menos 1, epsilon menos alfa por x elevado a la beta, no multiplicado por beta. Entonces tomen en cuenta eso al momento de tratar de solucionar. Es x elevado a la beta. Entonces, la solución de eso lo pueden ver en la otra comisión. Ahora pasemos al otro tema que es autocorrelación. Entonces, autocorrelación es un problema también con los errores, pero resulta que ahora la autocorrelación sucede en series de tiempo. En series de tiempo resulta que, como, por ejemplo, el PBI de este año depende del PBI del año anterior, y el del año anterior depende del año de hace 2 años, y así sucesivamente. Entonces, es de esperar de que estén correlacionados. Es muy poco probable, por ejemplo, que si hoy el PBI, supongamos que estemos así, ¿no? PBI. Y acá, periodo de tiempo. Entonces, el PBI, si yo estoy en este periodo, lo más probable es que en el siguiente periodo el PBI esté bastante cercano, ¿no? Es poco probable que para el siguiente periodo el PBI explote, ¿no? O caiga drásticamente.
Entonces, esa dependencia de que el PBI tiene que estar más o menos anclado al periodo anterior genera autocorrelación. Entonces, nos dice ahí en el ejercicio 7. Sea el siguiente modelo de regresión lineal simple, donde YT depende de XT, donde XT es un regresor no estocástico. Entonces, ese error depende del error del periodo anterior. ¿Cuán grande es la dependencia de ese error con el error del periodo anterior? Depende del valor que tome este parámetro. Si ese parámetro es 0.9, por ejemplo, quiere decir que hay una correlación enorme. Si ese valor toma 0.001, prácticamente no hay un problema de autocorrelación. Entonces, mientras más grande es ese valor, tenemos un problema más grave de autocorrelación. Ese parámetro va a ser usualmente menor a 1. Si es mayor a 1, que casi no sucede, bueno, en econometría 2 van a ver en series de tiempo que si es mayor a 1, el polinomio, la inversa del polinomio no va a ser, el polinomio no va a ser invertible, entonces no se va a poder solucionar el problema. Así que por teoría y por intuición, eso tiene que ser 1 o menor a 1. Pero menor a 1. Casi nunca es 1. Y esta parte del error es un error típico, como el error que teníamos, el error bien comportado, que tiene media 0, el esperado de ese error es 0 y tiene una varianza constante. Esa parte del error no nos molesta. La parte del error que nos molesta es esta, que está dependiendo del error del periodo anterior. Y bueno, en este caso se sabe que ese parámetro es 0.8, es decir, hay un problema grave de autocorrelación. Y se sabe que la varianza del error E es 4.96. Tenemos simplemente 3 observaciones de YT y de YT de XT. Voy a copiarlo acá. Y también se sabe que tenemos esas matrices que habíamos utilizado hace un rato, que nos utilizaban a corregir los errores, cuando los errores tenían heteroscedesticidad o tenían asociación entre los valores. Entonces ya nos dan calculados esas matrices. Entonces la parte A nos dice lo siguiente. Obtengamos los estimadores MCO y la matriz de varianzas y covarianzas. En el ejercicio anterior ya habíamos hallado que MCO es igual a esto, ¿no? La sumatoria de la multiplicación de los X y los Y entre la sumatoria de los cuadrados de los X. Tenemos simplemente 3 observaciones, así que es fácil. Menos 0.9 por 1 más 0 por 1 más 0.9 por 0 entre x al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Entonces sería 0.9 a ver, estamos acá, menos 9, menos 1. Esto es menos 1. Sería menos 1. Entonces eso sería 0.9 entre 2, 0.45. Entonces el beta es 0.45. La varianza de nuestro estimador tiene esta forma.
Para derivar esa expresión que acabo de poner es un poco larga, así que en las diapositivas creo que está. Pero la idea es de que en este caso, cuando nosotros teníamos varianza del MCO, simplemente teníamos una varianza que era X transpuesta por X, por -1, por el sigma, ¿no? Si no me recuerdo. Pero ahora, como ese sigma, como la varianza ahora está un poco más, está correlacionada, estamos utilizando esa corrección, esa matriz de corrección. Entonces, veamos. Lo que nos interesa acá y lo que desconocemos en realidad es esto. Sabemos cuáles son los X, sabemos cuál es esa matriz de corrección, pero no sabemos cuál es este sigma al cuadrado. Ese sigma al cuadrado es la varianza del error. Entonces sabemos que el error tiene esta forma, depende del periodo anterior. Si tenemos la suma de varianzas, podemos separar eso. Si está multiplicando a 1, si está multiplicando al error, sale ese parámetro, lo elevamos al cuadrado, sería varianza de ut menos 1, más la varianza de ese valor, de esa parte del error que se comporta bien. Vamos a asumir que la varianza de ut es igual a la varianza de ut menos 1. Entonces quedaría así. Entonces acá sería varianza de ut más varianza de et. Despejando nos va a salir que varianza de ut es igual a sigma al cuadrado por varianza de ut más la varianza de la parte del error que se comporta bien. A esa varianza ut le vamos a poner sigma al cuadrado, sería sigma al cuadrado más sigma al cuadrado pero de. Despejando el sigma, tendríamos que el sigma, que es la varianza de u, sería esta expresión. Y resulta que tenemos todos los valores, ¿no? Por dato nos dicen que la varianza del error E es 4.96. Por dato nos dicen que ese parámetro es 0.8. Vamos a elevar al cuadrado. Y nos sale que es 13.8. Entonces la varianza es 13.8. Con ese dato ya podemos llevarlo a esta expresión que teníamos acá. Entonces, simplemente queda reemplazar. Entonces sería, queremos saber la varianza de nuestro estimador MCO, sería 13.8, que es lo que hemos hallado, por toda esta expresión. Como sabemos, X es una matriz donde tenemos a esta columna a todos estos, también a las constantes. Sabemos que la matriz de corrección nos la dan ahí, que es 3 por 3. Entonces ustedes pueden operar eso y al final les va a salir que la varianza es igual a 18.492. Ok. Entonces luego nos dicen en la parte B, obtenga, ahora que hemos, bueno, hasta ahora hemos utilizado la varianza
hemos utilizado el MCO. Pero el MCO tiene el gran problema de que no corrige ni heterostaticidad ni autocorrelación. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es utilizar un método que sí corrija autocorrelación. Y ese es el mínimo cuadrado generalizado. El mínimo cuadrado generalizado, como ya hemos visto en un ejercicio anterior, tiene esta forma, ¿no? Donde simplemente acá tenemos que poner la matriz de corrección. Igual, ya sabemos los valores. X es una matriz de 3 por 1, perdón, 3 por 2. Esa matriz de corrección es 3 por 3, inversa también es 3 por 3. Así que ustedes lo pueden hacer, no va a alcanzar mucho tiempo. Nos va a salir que ese beta es igual a 0.28 más o menos. Si queremos saber la varianza de ese estimador, por propiedad sabemos que la forma de esa varianza es el sigma multiplicado por el x por la matriz inversa de corrección por x a la menos 1. Igual, ahí sabemos que el x, que la matriz x es 3 por 2, la matriz con esta matriz que nos ayuda a transformar las varianzas es 3 por 3, y sabemos que sigma, ya la habíamos hallado acá, es 13.8. Con todo eso nos sale que es 15.575. Entonces, la pregunta acá es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre hallar nuestros estimadores con MCO y con MGC, que es mínimos cuadrados generalizados? Si bien es cierto, los betas que nos salen son distintos, ese no es el principal aporte del MCG. El principal aporte es las varianzas. La varianza, cuando teníamos MCO, era 18.492 y ahora con MCG es 15.575. Entonces, la varianza, perdón, cuando hay autocorrelación y utilizamos MCG, estamos calculando principalmente mal la varianza. Entonces, la varianza se va a reducir considerablemente cuando utilicemos mínimos cuadrados generalizados. ¿Y eso cómo se le llama? Se le llama eficiencia, ¿no? Un estimador es más eficiente que otro si tiene una varianza menor. Entonces, vamos a decir que en escenarios de autocorrelación, el mínimo cuadrado generalizado es más eficiente que el mínimo cuadrado ordinario. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? La última parte de nuestra dirigida es laboratorio, así que vayamos a Stat. Okay. Entonces, hay dos partes del laboratorio, uno que es asociado a heteroscedasticidad, que no lo vamos a ver ahorita porque no nos va a alcanzar tiempo, lo pueden ver en el video de la otra comisión. Con ustedes vamos a hacer la parte más larga del laboratorio, que es asociada a autocorrelación.
Entonces, tienen en Paideia, ustedes tienen una base de datos que se llama base subguión PD9, ¿no es cierto? Entonces, ábrala, por favor. Y veamos qué información tiene. Entonces, acá dice, la base de datos PD9 contiene información sobre el índice de empleo urbano en empresas de 10 a más trabajadores y el PBI real en millones de soles de 1994, desde el 97 hasta el 2001. Ahí parece un poco confuso, pero lo que quiere decir es que el año base es 1994, pero la información es del 97 al 2001. Usando los datos, plantea el modelo adecuado para calcular la elasticidad empleo-producto y estima el modelo por MCO. Cuando nos hablan de elasticidad producto, cuando nos hablan de elasticidad en econometría, es simplemente una regresión de logaritmos, de un logaritmo contra otro logaritmo. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber la elasticidad del precio, perdón, la elasticidad de la demanda-precio, es decir, quiero saber cuánto cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio. Simplemente hago una regresión donde pongo logaritmo de la cantidad como mi dependiente y como mi independiente pongo logaritmo del precio. Así sale mi elasticidad. Entonces, en este caso voy a hacer algo parecido. Voy a hacer una regresión entre logaritmos. Luego me dice, obtenga el correlograma de los recibos e indique si existe autocorrelación. Luego hay el vector de recibos y con esa información calcule el estadístico, creo que es W. Durbin-Watson, supongo. Juzgue si existe algún tipo de autocorrelación. Para ello considere que los valores críticos de la tabla son 1.077 y 1.361. Finalmente, calcule el estadístico Breuch-Coffrey con dos rezagos, sabiendo que el chi cuadrado con 2 grados de libertad para 95 grados de confianza es 5.9914. ¿Y cuál es el resultado del test? Entonces, como les dije, para calcular elasticidades, tenemos que llevar nuestros datos a logaritmos. Nuestros datos acá son 15, nos dan los años, el 97 al 2001, el empleo y el PBI. Entonces, vamos a generar una nueva variable que se va a llamar ln, el logaritmo natural del PBI, que va a ser igual al logaritmo de la variable PBI. O sea, acá hay una nueva variable. Luego creamos la variable logaritmo natural empleo, que es igual a la aplicación del logaritmo natural a esa variable. Y acá tenemos eso. Y hacemos la regresión. Cuando hagamos la regresión, el coeficiente que nos va a salir va a ser la elasticidad. Entonces, este coeficiente, 0.67, perdón, esto no debió salir. 0. Perdón. Este coeficiente 0.67 es la elasticidad que nos estaban pidiendo. Nos estaban pidiendo exactamente la elasticidad empleo-producto, es decir, cuánto cambia el empleo cuando cambia el producto. Entonces, ante un cambio porcentual de 1% en el PBI, el empleo aumenta en 0.7%. Eso nos quiere decir. Ok. Entonces, si nosotros tenemos sospechas de que hay autocorrelación,
y acá las sospechas son bastante grandes porque son datos de series de tiempo. En series de tiempo siempre hay autocorrelación. Queremos evaluar ello, ¿no? Entonces, la forma de evaluar es con los residuos. Si los residuos están correlacionados, vamos a decir que hay autocorrelación en el modelo. Entonces, hemos hecho nuestra regresión, ahora vamos a predecir los residuos del modelo y Stata va a crear una nueva variable que se va a llamar residuos, donde va a estar eso. Acá está. Entonces, los residuos, como se acuerdan, son la diferencia entre el Y observado con el Y estimado, ¿no? Esos son esas diferencias. Vamos a graficar esos residuos para ver cómo se comportan. Nos parece que los residuos van cayendo con los años, pero de ahí van subiendo. Lo ideal sería que los residuos sean constantes y que sean cercanos a cero. Entonces, un gráfico de residuos que no presenta correlación debería ser prácticamente una línea recta acá, en cero. O a lo mucho, algunas fluctuaciones así pequeñas, pero no mucho, que no se aleje mucho de cero. Pero acá se aleja un montón, ¿no? Va hasta 0.1 en los primeros periodos, luego baja hasta menos 0.5 y luego recién se estabiliza más o menos en cero. Eso me está dando sospechas de que al parecer la autocorrelación es grande y positiva al inicio. La correlación es grande y positiva al inicio. Luego, pasando algunos años, parece que la autocorrelación es negativa, pero no tan grande. Y después de varios años, ya no hay autocorrelación. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Ustedes piensen en el PBI, ¿no? El PBI de hoy ha sido muy afectado por el PBI de los últimos 5 años. Y ha sido afectado positivamente, ¿no? Porque si hace un año nos iba bien a la economía, esperar que por inercia este año también tengamos un buen PBI. Pero el PBI del 2020 tendrá algo que ver con el PBI de 1950. Muy poco, ¿no? Entonces, por eso es que en periodos largos, cuando están muy alejados, quizás no hay autocorrelación. Pero en los periodos iniciales sí hay autocorrelación. Entonces, ok, entonces voy a ponerla acá, voy a generar una variable que me está diciendo simplemente que es el periodo 1. En lugar de ponerle que es el año tal, le voy a poner es el periodo 1, el periodo 15, para decirle cuán alejado estoy del periodo inicial. Y con tsset le estoy diciendo a Stata que mis datos son de series de tiempo que van desde 1 hasta 15 y que saltan 1 en un año. Con eso voy a hacer un correlograma. El correlograma, seguro han visto en clase, lo que me dice es cuál es la correlación entre años o entre distancias entre años. Lag, seguro ya es una palabra que han utilizado antes, significa rezago. O sea, me está diciendo, mis datos con un rezago tienen una autocorrelación cercana a 1. Mis datos con 2 rezagos, es decir, comparando mi dato de hoy con hace 2 años, siguen teniendo una correlación positiva, pero menor que al inicio. Y así, mientras más alejado esté el periodo, va cayendo la autocorrelación. Eso es lo que me dice esta imagen. No se ve tan bonito. En eViews se ve más chévere, porque eViews está hecho para series de tiempo. Tiene más aplicaciones. O sea, acá me está dando
el correlograma, pero solamente para 5 para 5 rezagos. Pero yo puedo decirle a Stata, dame más rezagos. Entonces, si yo tengo 15 datos, solamente puedo tener 14 rezagos, ¿no? Si tengo 10 datos, solamente puedo tener 9 rezagos. Entonces, lo máximo que puedo tener acá son 14 rezagos. Entonces, lo mismo. La primera parte ya me la había dado acá. Y luego me está diciendo que hay una por ejemplo, en 5 rezagos no hay nada de correlación. Y desde el rezago 7 hay una correlación negativa que va creciendo un poquito, pero no es tan grande, ¿no? Y la información que me está dando acá en probabilidad mayor a Q es si esa autocorrelación es significativa. Si esa correlación de verdad me importa, de verdad me va a afectar mis resultados en mi estimación. Y como son menores o como son cercanos a 0, me está diciendo que todos los rezagos son importantes. Entonces, la autocorrelación está viniendo no solamente del periodo 1, sino está viniendo desde el periodo, desde el rezago 14. Ok, entonces eso era lo que nos pedía en la parte B. Entonces, con la parte B estamos diciendo que sí hay autocorrelación. La parte C. Hay el vector de recibos y con esta información calcule el estadístico. Entonces, otra forma de ver si hay autocorrelación es con el Durbin-Watson. Entonces, lo mismo, decimos a Stata, estamos en series de tiempo, hago la regresión que ya hice antes, y luego de hacer la regresión, aplico este estadístico de Watson, y me dice lo siguiente. El valor que me va a sacar es 2.75. Entonces, en teoría han visto que cuando el valor de Durbin-Watson se acerca a 2, no hay autocorrelación. Pero cuando está cercano a 0, hay autocorrelación positiva, ¿no? Han visto seguro los tramos en los cuales hay autocorrelación positiva, en los tramos donde hay autocorrelación negativa, en los tramos donde no hay autocorrelación y en los tramos donde no se puede decir nada. Entonces, en este caso, el valor 0.27 me está diciendo que sí hay autocorrelación positiva. Entonces, está reforzando lo que había dicho antes, ¿no? Antes, con esto me decía que había autocorrelación positiva, bastante importante al inicio, y luego una autocorrelación negativa, pero no tan pronunciada. Entonces, esa es la forma de aplicar ese test de Durbin-Watson. Y finalmente, en la última pregunta me dice, calcule el estadístico de Breuch-Goffrey con 2 rezagos. Entonces, en este caso, no quiero saber en general si todos los rezagos si todos los rezagos en conjunto me están generando un problema de autocorrelación, sino quiero saber si con 2 rezagos hay problema de autocorrelación. Entonces, apliquemos la regresión primero y luego el estadístico que tenemos acá. Entonces, con 2 rezagos, me está diciendo que no hay autocorrelación serial. Entonces, al parecer, cuando agarramos todos los datos, sí me está generando un problema de autocorrelación, pero cuando estoy agarrando solamente en específico uno de los rezagos, en ese rezago en particular no es tan importante según el estadístico de Breuch-Goffrey. Entonces, esa es la forma de aplicarlo. Si yo sería ustedes y trabajaría en series de tiempo, que no trabajo en series de tiempo, más que al de Breuch-Pagan, yo le haría más caso a esta parte del correlograma.
El correlograma es más visual, más informativo y es más eficiente usualmente. Acá en Stata no se ve tan bien visualmente, pero en EBViews, en este gráfico les va a poner una franja a ambos lados. Esa franja les va a decir que si esta línea sobrepasa esa franja, la autocorrelación es importante. Si no pasa esa franja, la autocorrelación no es significativa. Entonces, y bueno, les da más información en realidad en EBViews, ¿no? Entonces, Brooch pagan casi no, Brooch Wordle no se utiliza mucho, pero igual tienen que saberlo. Entonces, eso sería la aplicación que tenemos acá. Entonces, la siguiente clase, bueno, ¿tienen preguntas, chicos? Diego, yo tengo una pregunta, pero es en las 7, que trabajamos el tema de autocorrelación. Ok. A ver. Espérame. A ver, 7. Ok, dime. ¿En qué parte? En la parte, bueno, cuando llegamos al resultado de la varianza de ese estimador MCU, creo, no, creo que es MCG, habíamos hallado ese sigma que era desconocido, pero multiplicamos ese sigma desconocido por todo un término, ¿no? Que es una matriz inversa y de respuesta. Esa parte de allí, ¿cómo es que la hallamos? A ver, mejor regreso a... ¿O era un dato que daba? A ver, espérame. Mejor regreso a los slides para que me digas exactamente dónde. Ya. ¿En qué parte más o menos? Justamente en esa parte, en la parte final. Ok. ¿Cómo es que, o sea, toda esa parte que se le multiplica a 13.8, Ajá. ¿cómo 13, es que lo llamamos? ¿O es que lo ya, da? claro, 13.8 ya habíamos hallado acá. Los X, la matriz X es esta, que sería una matriz de unos, primero por la constante y luego menos 1, 1 y 0. Entonces, esta matriz la transpones, estaría acá, luego la multiplicas por el mismo X, por la misma matriz X, la inviertes y haces todo el paso, ¿no? Y luego esta matriz de corrección les dan por dato, que es una matriz 3 por 3, ¿no? Entonces es multiplicación de matrices en realidad. Multiplicas todas las matrices y al final multiplicas el resultado por 13.8. ¿Te quedó claro? Sí, no me había dado cuenta que los datos de la matriz se la daban en la PD, pero ya lo acabo de ver. Gracias. Ya, genial, genial. Chévere. Ya, chicos, ¿más preguntas? Entonces no se olviden que la siguiente semana tenemos calificada. Así que repasen, por favor. Bueno, chicos, durante la semana estoy... ¿Dónde encontramos el video de la otra comisión? Me pregunta Diego. En Paideia siempre dejo los videos como, a ver, por ejemplo, en la semana 10, que tuvimos dirigida 7, están los links de ambas, ¿no? Dice práctica dirigida 7, comisión B, video. Ah, no. Tienes razón. Ok. Cuando entras a ese link, te manda a YouTube, ¿no?
te manda a YouTube y en YouTube entras al canal y en el canal donde están los videos completos, entras al canal y ves lista de reproducción y ahí está Econometría 1 2022 y ahí te va a salir seguro práctica dirigida 9, comisión B, práctica dirigida 9, comisión C. Y ahí pueden encontrar de ambas comisiones y también de otros cursos que dicto o que dicto, ¿no? ¿Más preguntas, chicos? Ok, entonces esto sería todo por hoy, chicos. Nos vemos la siguiente. Cuídense.